Pues buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Palencia, a los que estáis en la sala y a los que nos estáis escuchando a través de streaming o de Zoom. Tenemos hoy un acto cultural un poco diferente, novedoso para el Museo de Palencia, no lo habíamos hecho nunca. Vamos a tener una conversación con los artistas que están en este momento exponiendo en la sala de exposiciones temporales de nuestro museo. Ellos van a hablar de sus proyectos, yo solo voy a presentarlos, a introducir un poquito el tema y luego también, si tenéis a través de YouTube alguna pregunta que hacerles, algún comentario, pues intentaremos introducirlo en la conversación. En función de cómo sea el comentario, pues os se lo traslado directamente o esperamos un poquito al final de la charla. La exposición de la que vamos a hablar tiene por título Infectum. Es un título que han acordado entre los tres artistas porque cada uno de ellos tiene un proyecto concreto que ahora vamos a desarrollar. Pero los tres juntos han decidido denominarle de esta manera. Quizás ellos ahora nos lo expliquen un poquito mejor, el nombre que han querido darlo a esta exposición. Une a los tres proyectos, el proyecto Geografía, el proyecto Niebla y el proyecto Paisajes Observables, su visión, quizás una visión alternativa, una visión distinta del territorio, y en concreto del territorio palentino. Los tres son artistas palentinos, nacidos, formados también aquí, aunque por supuesto luego también tienen otra formación mucho más amplia, y eso es fundamentalmente lo que une a estos tres artistas y la visión que cada uno de ellos ha dado de este territorio, de Palencia y de su provincia. Vamos a presentarlos y después ya dejo que hablen ellos de cada uno de sus proyectos. Por edad, hablo primero de Javier Ayarza. Javier Ayarza Rivas es nacido en Palencia. Es fotógrafo conocido en la capital y en la provincia, pero bueno, él es de formación licenciado en Filosofía y Letras, en la especialidad de Arqueología, en la Universidad de Valladolid. Y además es especialista en Historia y Estética del Cine, también por la Universidad de Valladolid. Desde muy pronto enfocó su carrera hacia la fotografía y hacia el arte a través de la imagen, y tiene, pues es que no me voy a entretener en leer todas sus exposiciones, y solo tenemos una selección aquí. Tiene un gran número. Aquí solo me ha reflejado 17 exposiciones individuales y otro montón, bastantes más, como 29 exposiciones colectivas. Algunas de ellas, muchas de ellas en salas de exposiciones y galerías de Castilla y León, pero también de otras provincias de España, en Santander, en Zaragoza, en Almagro, en Madrid, algunos títulos reconocidos como La siesta del fauno, Plasma. Entre las exposiciones colectivas, que yo tengo apuntadas aquí hasta 27 exposiciones, pues destacar quizás algunas más recientes, la cabra en la ciudad, la cabra se echa al monte, son títulos también que ya apuntan un poquito el tipo de proyectos que nos presenta, y tienes dentro de estas exposiciones colectivas en distintas ciudades, en Madrid por supuesto, y diferentes galerías. Ahí había apuntado aquí alguna, el día a día en el canal Isabel II de Madrid, o Espacio Interior en la Photograph Gallery de Dublín, ¿no? Él también es, algo que no he dicho, los tres son becados por la Fundación Villalar, y son a los que se les concedió las becas del 2017, 18 y 19, si no me equivoco. Y son esos tres proyectos los que hoy nos presentan. Siguiendo con Javier Ayarza, también fue creador o fundó el colectivo AUAGRAG,
un colectivo de artistas contemporáneos y de espacio alternativo, y desde el 2018 también forma parte de Nexodos, otra institución, otro espacio de arte contemporáneo. Hay mucha de su obra que se encuentra en distintos centros de arte contemporáneo, como es en el MUSAC, y destacan también varias publicaciones. Aparte de que sus fotografías ilustran multitud de libros de la provincia de Palencia, de arte, por ejemplo, en el Museo de Palencia contamos con él muy habitualmente para nuestras publicaciones y para la difusión de nuestras imágenes y de nuestras exposiciones. Pues bueno, aparte de eso, tiene varias publicaciones de catálogos, monografías, diccionarios, manuales. Por destacar, el arte español contemporáneo de 1992 a 2013 de La Fábrica, en Madrid, y también el diccionario de fotografía de fotógrafos españoles, del siglo XIX al siglo XXI, también de La Fábrica, de Madrid. Bueno, pues este es Javier Ayarza, con una dilatada trayectoria, que nos va a presentar su proyecto Geografía. Sobre el proyecto hablará ahora. En el caso de Ana Marcos, es otra palentina, en este caso nacida en Buenavista de Valdavia, representante del mundo rural de la provincia. El proyecto que nos va a presentar es Paisajes Observables y, bueno, ella hablará de su proyecto. Es un proyecto muy atractivo y que genera mucho interés por parte del público. Ella os lo comentará. En cuanto al artista, como digo, es nacida en Buenavista de Valdavia, es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y en Ingeniería Técnica Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Algunos datos más que me dicen. Es cofundadora de 3D Interactivo, un grupo de ingenieros y de artistas que busca pues la relación entre el arte, la ciencia, la tecnología y el público, que es un poco lo que nos presenta en este proyecto. Y sus proyectos se han mostrado también, tiene una importante trayectoria, ¿no?, en museos de todo el mundo. Destacan exposiciones que ha hecho en el MAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de San José, en Costa Rica, el Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán, la Korean Foundation Gallery, el Museo de Narni en Italia, el Museo de Arte de la República en Colombia, como veis, un montón de lugares en el extranjero, pero también en España, en el centro del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio del Infantado de Guadalajara, y recientemente, sobre todo, por traer su exposición más reciente, Etopía, en el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. Y por último, la más joven de nuestros artistas, Ana Frechilla, también de Palencia, nos presenta otro proyecto que se denomina Niebla, basado en un trabajo sobre la fábrica de armas, la fábrica de armas de la capital de Palencia. Nace en Palencia en 1983 y sus estudios oficiales son Máster de Economía de la Cultura y Gestión Cultural de la Universidad de Valladolid, posgrado del Patrimonio Virtual en la Universidad de Alicante, graduada en Historia del Arte en la Universidad de Valladolid y técnico superior de Fotografía Artística de la Escuela de Pablo Picasso, en la Escuela Pablo Picasso de La Coruña. Como he dicho, la disputaria de la beca de 2018 de arte de la Fundación Villalar. Tiene unas cuantas becas más, la ayuda a la promoción convocada por el laboratorio del MUSAC, la beca MEC para la realización de estudios de máster y pues varias exposiciones. Pese a su juventud, ya ha tenido ocasión de exponer su obra en el propio MUSAC de León, en el Museo de Arte Africano Jiménez Arellano de Valladolid. Por ejemplo, destaca la exposición de Epifanía en el Ateneo Español de México y también ha dado el salto a otros países. En sus exposiciones colectivas, pues destaca, por ejemplo, Picnic en la Casa de las Indias, en Cádiz. Bueno, otra exposición también en México y en distintas ciudades de España. No quiero quitarles más tiempo y, como digo, si tenéis alguna pregunta a medida que ellos vayan hablando, yo las iré recogiendo a través del chat y se las puedo trasladar.
No sé muy bien cómo queréis empezar, si os doy la palabra a todos, uno por uno. Javier, ¿quieres empezar, tomar la palabra o les dejamos a ellas que hagan el último? Que empiecen ellas. Pues que empiecen. Esta vez vamos a empezar al revés. Ana, te dejo la palabra y yo ya me callo antes que intervenga alguien del público. Vale, pues está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, el proyecto que vemos en sala se llama Niebla, es un proyecto de 2018. Es un proyecto que está centrado en la fábrica de armas de Palencia, Santa Bárbara, y es un proyecto que, bueno, recorre un poco ¿se escucha bien? La memoria de la propia fábrica, pero también la memoria de la ciudad a través de la memoria histórica. Me enfrenté como a dos, digamos, no voy a decir objetos, a dos conceptos o dos territorios, entre comillas, paralelos y diferentes. Por un lado, a esa propia memoria histórica a través de restos óseos de personas que todavía no habían sido enterrados, y luego, por otro lado, a vistas aéreas de la ciudad de los años 40. Sobre todo me centro en un mapa del año 1949 que utilizo como herramienta para hacer como un viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese recorrido yo me voy encontrando diferentes... bueno, tengo que decir que la fábrica hay un hecho que me llamó mucho la atención, y es que la fábrica de armas, a pesar de ser una fábrica de armas, no se fabrican armas, se fabrican balas. Entonces la bala no es un arma propiamente dicho, sino que es un objeto que se introduce en el cuerpo y ahí produce como un deterioro muy característico, que es un círculo, ¿no? Entonces, en ese círculo que yo me iba encontrando a través de, bueno, en esos restos óseos que venían siendo cráneos, siempre me encontraba el mismo patrón, y que era como un agujero de información, pero a la vez era un agujero, o sea, una laguna muy poética, ¿no? Y luego, en los mapas que yo iba encontrando, también me encontraba muchas, que yo iba investigando, me encontraba en muchas ocasiones otras lagunas de información que se usaban, como por ejemplo para ocultar la propia fábrica, ¿no? que lo podemos ver aquí. Entonces, esa dualidad entre, digamos, positivo y negativo, podríamos verlo así, generaba como un diálogo que a mí me parecía muy poético, ¿no? Que es que cuando yo me acercaba mucho a esos, tanto a los restos óseos como a los mapas, se generaba como una cierta confusión visual, que no sabía ni siquiera yo lo que era paisaje y lo que era un cráneo. Entonces, digamos que lo que fue una persona se volvía a convertir en tierra, y esos paisajes se convertían también en esa persona, ¿no? Había como una fusión poética que a mí me servía bastante. Luego, para articular el proyecto me serví de una colección de fotografías de la propia fábrica, porque se supone que la fábrica se inauguró en el año 1940, pero la fábrica se traslada desde Toledo, la traslada Franco a Palencia en el año 37. Entonces hay un reportaje del año 37, me parece, o 38, del fotógrafo de Campúa, donde va haciendo un recorrido por toda la fábrica, en el que acaba diciendo aquí están preparados los paquetes para ir directos a los parques del frente, ¿no? del frente de la guerra. Entonces, yo usé esos, digamos, los pies de foto, la parte posterior de esas fotografías, para narrar de alguna forma como un viaje al revés, digamos, donde se acaba su proyecto, donde se acaba su reportaje, empezaba mi trabajo, ¿no? Y es como una ida y vuelta de pasado-presente a través del lenguaje artístico que a mí me daba bastante significado. Y bueno, yo creo que más o menos, no sé si queréis comentar algo. Sí, no, perdona. Y tu trabajo, tu proyecto, sí, incluye las fotografías, pero también un vídeo, ¿no? Claro, sí. A ver, yo me centré mucho en la memoria, digamos, en el pasado, ¿no? En el pasado de la ciudad, en el pasado de la fábrica. Entonces, yo fui recogiendo testimonios de trabajadores, de ex trabajadores de la fábrica, que eran
eran muy significativos, porque las personas que allí trabajaban, los que yo entrevisté, eran personas que tenían un carácter bastante antimilitarista. Entonces tenían también como esa contradicción o esos sentimientos encontrados de tengo que trabajar aquí, trabajo aquí, me da de comer, porque además la fábrica aún hoy en día tiene muy buenos convenios. Los convenios de armas son muy buenos porque, son buenos. Entonces, pero en su día la fábrica no solo era una fábrica, tenía economato, tenía iglesia, tenía guardería, tenía cine. Entonces, para los trabajadores estaban bien allí, pero sin embargo estaban fabricando armas, estaban fabricando balas. Entonces tenían esa serie de sentimientos encontrados que yo quería reflejar y se reflejan un poco en ese vídeo que recoge los testimonios. Luego, cuando acabé este proyecto, lo enlacé con Intervalo Lúcido, que es el proyecto que se expuso en el MUSAC y que ahora se está exponiendo en Nexo 990, y recoge más el presente de todo eso, ¿no? De la industria armamentística relacionada con el territorio castellano-leonés, porque yo no lo sabía, pero en Burgos, en el Páramo de Masa, hay otra fábrica que es muchísimo más grande que la de Palencia, que es una fábrica de explosivos, y que además es la fábrica de Alfred-Nobel. Entonces yo ya me fui directa ahí a ese tema. O sea que en tu obra también se puede decir que hay bastante de antropología, en ese sentido, porque buscas indagar en ese conflicto moral que se generaba en los propios trabajadores. Sí, a mí me interesan esas relaciones que se generan. Mi trabajo no solamente hay una relación antropológica de humano a humano, sino también la relación que se establece tanto con el territorio, entendiendo con todo lo que hay dentro, naturaleza, plantas y animales, sino también con los propios humanos. Claro, es como, a mí me interesan esas relaciones que se generan, esas relaciones que también son relaciones jerárquicas de alguna forma, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando del resto de los proyectos y luego volver al tuyo, ¿o no? ¿Te parece bien? Ana Marcos, si quieres comentarnos tu proyecto. ¿Ya? Ok. Bueno, pues siguiendo un poco la línea que ha marcado Ana de empezar un poco con los comienzos de los proyectos, ¿no? Y qué ideas te surgen cuando planteé este proyecto para presentarlo a la beca de la Fundación Villalar, entonces ahora Fundación Castilla y León, tenía en la cabeza dos ideas. La primera era presentar un trabajo que fuera un retrato colectivo de los habitantes de la provincia, y por otro lado tenía la idea de representar el paisaje, digamos, que yo he vivido o por el que he transitado, o por el que nací y por el que ahora transito, ¿no? Un poco en esa también referencia a la memoria que todos tenemos. Entonces, claro, cuando te planteas hacer una cosa así, por ejemplo, trabajar sobre retrato colectivo, pues es un trabajo que está muy... O sea, que hay montones de autores que han trabajado este tema. Paisaje ya ni te cuento, o sea, si nos ponemos a pensar en artistas locales de nuestra tierra, Díaz Caneja, Palencia o la propia Carmen Lafón, castellanos, te das cuenta un poco de que pues ahí es un proyecto que está archi trabajado, y entonces yo lo que quería hacer era algo que fuera distinto. Eso era lo que tenía muy claro. Quería pues darle una vuelta a todo esto y hacer una propuesta distinta. Entonces, es verdad que ya tenía algunas cosas que había planteado inicialmente para hacer retrato colectivo. Había hecho un proyecto previamente que estaba relacionado, que fue uno de los que has mencionado, que realicé para la fundación coreana, la Korean Foundation en Seúl. Y luego también había hecho un trabajo fotográfico aquí en la Tierra que se llamaba Realidades Observables, y que de ahí también viene un poco el título del proyecto, que cambié paisaje realidades por paisaje. Total, que un poco con ese respeto y con ese miedo a formalizar algo que no sea
algo que se hubiera tocado mucho, pues me vinieron, o sea, empecé a trabajar. Entonces, es bueno empezar trabajando con conceptos claros porque ya esto te va llevando, digamos, a formalizar la obra. Seguro que Javier y Ana están de acuerdo conmigo. Empiezas a formalizar la obra partiendo de unas ideas concretas y luego ya pues el propio proceso te va llevando, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, yo no había previsto inicialmente y que al poco de empezar a trabajar ya in situ aquí en Palencia me vino claramente marcado, pues es algo que quizás es muy fácil también de entender. Yo, el vínculo que tengo con esta tierra, pues se había un poco roto porque en los últimos años pues mi vida, mis experiencias vitales estaban en otros lugares y entonces de pronto vuelvo aquí después de muchos años que ya solamente visitaba Palencia pues un par de veces al año para ver básicamente a mi padre hasta que murió y de pronto vuelvo a vivir aquí y entonces me doy cuenta de que los tiempos son también fundamentales en esto que estábamos diciendo del paisaje y de las personas, ¿no? Las personas que para mí eran adolescentes, pues adolescentes como yo, cuando veraneaba y vivía aquí mucho más tiempo, pues han convertido en personas más adultas, que tienen sus familias, sus relaciones, y los paisajes igual, los paisajes parece que no cambian nunca y de pronto pues hay unas transformaciones increíbles en el territorio que te hacen modular, ¿no? Y darte cuenta de que, bueno, de que el tiempo también tenía que formar parte del proyecto. Y sobre todo, en mi caso, que entraba de nuevo otra vez a visionar o a ver o a trabajar dentro de la provincia después de mucho tiempo que no había estado. Entonces, bueno, el resultado fue un poco trabajar con estos ejes, digamos, de tiempo, memoria, sentido, digamos, de la pertenencia en el paisaje, intentar hacer un retrato colectivo de lo que es nuestra provincia y luego, por otro lado, pues trabajar sobre la experimentación digital. Quizás esto me lleva a explicar un poco por qué he decidido utilizar una disciplina como esta. Es verdad que mi formación técnica como ingeniero siempre me ha llevado a hacer cosas con disciplinas digitales, aunque no solo. Yo me considero casi siempre pintora, porque de hecho, por ejemplo, cómo construyo la imagen con las herramientas digitales que utilizo me parece que es una construcción de un artista, digamos, pintor, en el sentido de que ya hace mucho tiempo que todos sabemos que la pintura no refleja una realidad, refleja pues una serie de decisiones que toma el artista sobre qué y elecciones de qué es lo que quiere representar, por ejemplo, en un paisaje, y entonces selecciona y trabaja sobre un montón de condicionantes, no solo también personales incluso, ¿no? También políticos, socioculturales de la propia persona que está intentando plasmar una representación. Entonces, en definitiva, al final las herramientas muchas veces son anecdóticas, lo que importa es el resultado y la obra final. Pero sí que es verdad que la experimentación digital me ha permitido, pues a lo mejor, presentar un paisaje completamente transformado de una manera, digamos, un poco más original o innovadora que a lo mejor me hubiera costado mucho más haciéndolo con un pincel. Y paso a Javier, que si no, no le dejamos hablar. No, sí, tenemos tiempo. Entiendo por lo que dices que tu visión no hubiera sido la misma si no hubieras salido de Palencia durante una temporada importante. Creo que sí. O sea, las personas volvemos a los sitios y mi viaje transitaba por otros sitios, por otros lugares, y de pronto me he encontrado vuelto a una tierra en la que además todo el mundo me ha recibido de una forma, o sea, el proyecto ha sido ilusionante en todas las fases. Cuando he estado grabando en todos los pueblos donde la gente ha querido participar, la gente ha sido súper positiva.
hasta el punto de que estimula para volver a hacer y replantearte nuevos proyectos con la participación de la gente que habita Palencia, porque realmente me he dado cuenta de que somos mucho más y que, pues, por ejemplo, sin intentar hacer comparativas odiosas ni nada por el estilo, pero somos mucho más que el Camino de Santiago o que las famosas edades del hombre, ¿no?, de Castilla y León. Somos mucho más y el mundo contemporáneo se percibe, se entiende, se participa, y todo esto es una puesta en común que hay que ponerla en valor en el mundo artístico también. Efectivamente, sí. Luego, a lo mejor, seguimos hablando de esa participación y de ese vínculo con las gentes, cómo respondían, pero vamos a dejar que Javier Ayarza nos explique un poquito su proyecto, que no es un proyecto hecho solo para esta exposición, sino que es un proyecto que creo que tiene larga vida, ¿no es así? Sí, es un proyecto de largo recorrido, espero, si el cuerpo aguanta. Quizás antes de hablar de geografía, yo en el 99 o en el 2000, ya no recuerdo el año exactamente, tomé la decisión de que todo mi trabajo, o el cuerpo más grande de mi trabajo, artístico, fotográfico, artístico, porque es intencional, es un telos, ¿no?, iba a versar sobre el territorio que conozco. O sea, yo, en realidad, en aquellos años estaba realmente cansado del posmodernismo, del artista radicante, de ir a un sitio a hacer un proyecto sin conocer el lugar, y luego tenía en realidad un serio problema en esta situación política en la que estamos viviendo, cuál podía ser mi voz, ¿no? Yo considero el arte como un discurso político, etimológicamente político por encima de todo, y lo entiendo como mi praxis política, como mi acción política, ¿no? Parece un poco raro, puede ser un poco fuerte, pero para mí es vital. Y, a ver, no soy gay, no soy mujer, no soy pobre, soy burgués, soy universitario. Entonces, ¿cuál es la voz con la que yo puedo expresar o hablar de algo en un discurso, de una realidad sensible, ¿no?, que hablaba Rodrigo? Entonces, tomé esa decisión de que lo que conozco es el lugar donde vivo, es mi territorio vital. Y por otro lado, como decía antes Abarquero, soy de formación arqueólogo y también soy de formación arqueólogo. Entonces, tanto la fotografía como la arqueología trabajan sobre todo sobre lo inicial, con lo cual para mí hay una proximidad que me es, entre comillas, relativamente fácil, ¿no? Pero como decía, en el 2000 decidí trabajar sobre mi territorio vital, que en realidad es no la provincia de Palencia, porque la montaña me queda muy lejos, la Valdavia me queda muy lejos. Es cierto, ¿no? Parece mentira, pero la Vega, la Valdavia y el Loedo, parece que hay ahí donde empezaban los cántabros, por arqueología, ¿no? Es de otra zona, ¿no? Entonces es la tierra de Campos y el Cerrato palentino. No, perdonad, no, la tierra de Campos y el Cerrato, pero entendidos como comarcas, o sea, no las palentinas, sino comarcas naturales. Entonces el Cerrato es el Cerrato del que habló de Vallejo del Busto, el Cerrato castellano, que coge Burgos, Valladolid y Palencia, y la tierra de Campos es Zamora, es León, es algo de Valladolid y sobre todo es Palencia. Vivo en Palencia, en realidad Palencia es, digamos, la capital de estas dos comarcas, es la entidad de población más grande, y todo mi trabajo además profesional, que se lo llama pesebrero, se ha desarrollado desde muy joven, desde que empecé a trabajar en la fotografía, precisamente para instituciones, editoriales y demás, en este territorio, ¿no? Entonces tomé esta decisión. Hice varios proyectos ya sobre este territorio, pero bueno, hubo un momento en que necesité parar para pensar en realidad qué es lo que estaba haciendo. O sea, cosas que estaba desarrollando de manera intuitiva, como son ensamblajes de imágenes, como renegar de la imagen tabló o de la imagen única, de la fotografía de extrañamiento. Me interesaba además muchísimo, por encima de todo, la fotografía documental, ¿no? Además, de los orígenes, la fotografía documental de carácter comprometida, de carácter político, ¿no? Desde Jacob Riis o Lewis Hine con las fotografías de niños, Walker Evans, Diana Arbus, Robert Frank con
O sea, o los más últimos, como por ejemplo Billingham o Wappington. Bueno, esta fotografía me interesó siempre mucho. Lo que ocurre es que tenía que derivar eso, que tiene un carácter quizás más íntimo o más de compromiso social, a algo en lo que yo, en mi voz, no podía engañar. O sea, dada mi situación, yo no soy un activista político, no soy de una clase baja, como decía antes, entonces, para mí la voz, en análisis del discurso, ¿no?, de dónde se habla y de qué se habla, me parece vital, porque entiendo que la imagen documental, tanto cinematográfica, videográfica, fotográfica, lo que debe ser es sincera, y además aproximarse lo máximo posible a la verdad, sobre todo en un momento ahora como que se habla de la posfotografía, y desde que hace años ya se habla de que la fotografía miente, y miente como una bellaca o como un bellaco, ¿no? Entonces, bueno, como decía, tuve que hacer una parada técnica, volver a releer lo que había leído, repensar en lo que estaba trabajando, por qué lo estaba haciendo, e intentar, a partir de ese momento, ¿cómo decirlo?, tomar más la dirección del trabajo, eliminar un poco lo intuitivo. Las cosas estaban saliendo así, dejaba que la obra funcionara de tal manera, ¿no? Pero no era muy consciente de que frené, paré, reflexioné, y allá por el 16, empezando a tener las cosas un pelín claritas, empecé a hacer derivas por los pueblos. Yo conozco relativamente bien los pueblos de estas dos comarcas por cuestiones de trabajo, ¿no? Pero el trabajo estaba siempre enfocado a lo patrimonial, iglesias, castillos, etnografías, imágenes de turismo. En realidad nunca me había parado a ver los pueblos de verdad, ¿no? Llevaba una trayectoria en la que mi mirada era esa mirada hegemónica que quieren las instituciones o que quiere determinada política o determinada economía. Fue a partir del proyecto de extras que hice, que era sobre el día de la fiesta del pueblo, del patrón del pueblo, que iba muy pronto para empezar a ver cómo se movía la gente por las calles, antes de empezar las procesiones, cómo se organizaban, cómo se desarrollaban y cómo desaparecían, que empecé a percibir que en los pueblos había más cosas que aquello que por trabajo durante muchos años había estado percibiendo, ¿no? Entonces tomé la decisión de empezar a trabajar en esa línea que era construir esa mirada visual sobre este territorio que en realidad la mirada hegemónica era tendente o estaba queriendo mantener oculta. Me refiero a que se hace un concurso de fotografías de Diputación, pero es para que las fotografías, los bosques, las cosas queden bonitas. Las hace el Ayuntamiento y es para que las cosas queden bonitas. Las hace el Museo de Palencia y es para que el museo quede bonito, ¿no? O el Museo de Valladolid, el Museo de León, me da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo construir esa imagen desde una perspectiva contemporánea, actual? Se podría decir, parafraseando a un librito de Baudrillard que se titula Olvidar a Foucault. Foucault para mí es un filósofo básico, ¿no? Pues en la base de todo esto estaría olvidar a Caneja. Y mirad que la pintura de Caneja me puede llegar a encantar y es magnífica y no la puedo poner ningún pero, ¿no? Pero me parecía que se llegaba el momento de empezar a trascender esa mirada histórica de la Castilla, entre comillas, profunda, que se escribió en el 19, ¿no?, por Gabriel Baroja y toda esta gente, que pintó Caneja, que en realidad, aunque él era un pintor ya de vanguardias, su concepto todavía estaba muy en el 19, ¿no?, en esta Castilla que construyeron como imagen de la crisis del 98, la España crepuscular, ¿no? No me interesaba nada tampoco la Castilla de Delibes, España vaciada, igual que no me interesaban las imágenes y las construcciones visuales que había hecho Cristina García Rodero o Coldo Chamorro, ¿no?, de una España tardofranquista muy oscura, muy en blanco y negro. O sea, me interesaba esta, pero sobre todo me interesaba verla desde fuera. O sea, en ningún momento me ha estado interesando proyectar mi deseo de construcción de territorio, de paisaje, mi mirada sobre el territorio, sino que he intentado que sea el propio territorio el que se adhiera a la imagen. O sea, he intentado por encima de todo desaparecer. Entonces tenía que buscar una metodología.
Quizá la metodología más básica es una metodología científica o paracientífica, ¿no? No de catalogación, pero sí casi la de un entomólogo. Se va colocando un insecto y otro, todos distintos, ¿no? Y bueno, como decía, en el 16 empecé a hacer unas derivas por los pueblos y en el 17 creo que es, aparece la beca Villalar y de un día para otro, pues tengo que decir que me obligan a presentarme. O sea, yo no quería presentarme, en realidad siempre me he negado a participar de becas, de concursos, porque nunca he entendido el arte como un concurso. Y como, o sea, yo he hecho mucho deporte de joven y estaba cansado de la competición. Bueno, en este caso me obligaron y tuve la suerte de que me la dieran, porque fue una suerte. Y entonces prácticamente de un día para otro empecé a desarrollar este proyecto, que forma parte de un proyecto muchísimo más amplio, que en realidad empecé con estas derivas en el 16, que se llama Archivo Territorio, y que se trata de esta construcción visual contemporánea de este territorio que me es próximo. Pero yo os digo, intentando mantener con él la mayor distancia afectiva posible. O sea, lo que yo pueda llegar a pensar de él o no, intento que no aflore. Es un trabajo para mí de muchísima contención. O sea, porque estando desarrollando este trabajo, rápidamente la cabeza se te va a otro tipo de imágenes. Además, imágenes que serían muy sugerentes, que estoy convencido que a la gente la gustarían mucho más y me lo agradecerían más. Porque ya me lo han dicho además varias veces, ¿no? Pero no, me parece que en ese caso estaría engañando y estaría engañándome. Bueno, geografía, en realidad, por entrar ya al meollo y no alargarme, toma como referente las pequeñas infraestructuras y los artefactos que marcan los procesos de comunicación, tanto de personas como de información. Esto que he dicho así suena muy pedante, porque es muy pedante, acaba definiéndose en elementos tan básicos como las antenas de repetición, los buzones de correos, los apeaderos de autobús, las paradas de taxi, los apeaderos de tren, las cabinas telefónicas, seguro que se me olvida algún elemento más, ¿no? En realidad son elementos que nos hemos dado los seres humanos realmente para avanzar como sociedad, para interrelacionarnos. Son elementos que tienen mucha importancia económica y social, pero que la gente, cuando va a los pueblos, no ve. Incluso la gente de los pueblos ya no los conoce. O sea, para realizar las fotografías de los apeaderos tuve verdaderos problemas. Y no solo porque no haya gente en los pueblos, es porque la gente que queda en algunos casos no sabe ni dónde están si no hay marquesina. Porque hace tantos años que no pasa, o pasa la carta y pasa tan pocas veces que no lo saben. O en otros casos son inmigrantes, argelinos, magrebíes, rumanos, que lo desconocen por completo. Bueno, en principio, para no enrollarme, bueno, por acabar, la geografía forma parte de un proyecto muchísimo más amplio, que ya os digo, empecé en el 16 y si el cuerpo me aguanta, espero terminar en el 25. Geografía lo forman más de 3.000 imágenes y de momento Archivo Territorio ya lo forman más de 25.000 imágenes. Tengo que decirlo, me había olvidado, disculpad. Me interesa sobre todo este proyecto porque no es un proyecto de ninguna de las maneras acabado. O sea, en arte siempre se piensa, empieza a trabajar en un proyecto, una galería, un museo, un espacio lo ha visto, lo quiere, te da una fecha y tienes que cerrar ese proyecto para tal fecha. Te encuentres en el momento que te encuentres porque está la situación tan sumamente mal que no hay narices para decir que no. Nadie se atreve porque el día que desapareces una vez, desapareces para siempre. En este caso es un proyecto en continua evolución. O sea, aparecen más marquesinas, aparecen más antenas, desaparecen buzones, aparecen otros elementos. Entonces todo va actualizándose y espero poderlo dejar cerrado en el 25, pero sería un proyecto que podría seguir desarrollando gente más adelante y sería un proyecto que se podría desarrollar en cualquier otro territorio. Sí, no, quería decir... Es que nada como eso.
que precisamente ese carácter que has mencionado al final, un proyecto inacabado, que además es cambiante, porque no deja de ser a lo mejor un poco efímero. Algunos de los elementos que trabajas no solo no son visibles porque la gente no los encuentra o no se acuerda de dónde están, sino que si se eliminan, esa gente que vive allí a lo mejor no los echan ni de menos, salvo que sea la antena de televisión. Pero si eliminan esa y ponen otra mejor, no la van a echar de menos ni les importa. Eso también lo diferencia mucho de todo lo otro que se fotografía en los pueblos, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, las cabinas telefónicas, yo creo que las que están fotografiadas que se ven en el vídeo, no sé si deben quedar dos o tres de las 12 que tengo fotografiadas. Y nadie Pero las echa cuando de... fui ya a algún sitio que conocía que había cabinas telefónicas ya las habían quitado. O sea, cuando las ha quitado Telefónica. Sí, cuando fui al Monzón de Campos, que llevo años trabajando allí, a fotografiar la de Monzón de Campos, llego y me doy cuenta que me lo han quitado, así de un día para otro. Y sé que en algunos pueblos han desaparecido. Sí, es que Telefónica decidió quitar ese servicio a la comunidad. Sí. En toda España. Efectivamente. Si queréis ahora también interactuar vosotros, preguntaros algo entre vosotros, vuestros proyectos, una cosa, voy a ver quién me lo explica. Has dicho que el trabajo, por ejemplo, no estaba acabado, y eso quizás nos sirva para que expliquéis un poquito el título colectivo, Infectum. Sí. Bueno, ¿a quién se le ocurrió? Infectum, si se puede decir. Se le ocurrió a Javier. Y un poco trata eso de este concepto precisamente, de un tiempo que no se ha acabado, que está todavía en ese proceso. Infectum viene a ser, corrígeme si me equivoco, lo contrario de perfecto. Exactamente, lo contrario de perfectum, que es algo concluido. Perfecto, concluido, infectum en proceso de. En proceso de. Sí. Yo reconozco que soy muy La idea, perdona que te... No, la idea es que era muy bonito porque nos dimos cuenta de que no solamente los proyectos no se han acabado, sino que es que los proyectos tienen una idea de transcurso en el tiempo. Yo creo que además ninguno de los tres proyectos se ha acabado. O sea, quizás el de Javier es más palpable porque él se dedica en cuerpo y alma a este proyecto y a lo mejor Ana o yo nos dedicamos en paralelo a alguna cosa más, pero es interesante lo que dice realmente yo creo que cuando los proyectos son tan vitales y son, pues claro, el artista es que al final pues tampoco puede trabajar en tantos temas, ¿no? O sea, nuestra cabeza tampoco es ahí bicéfala que puedas dedicar a tropecientas cosas. Entonces, yo creo que si hay algo para lo que sirven las becas, en este caso la de la Fundación Castilla y León, que es algo muy palpable, es que realmente genera un vínculo de continuidad, porque claro, en un año, una beca de un año te permite profundizar bastante en el tema que tú has elegido y en el proyecto en el que tú has trabajado. Y luego llega la fecha, digamos, de cierre, ¿no? Que es el momento en el que o bien realizas la exposición, se te acaba la beca o contornos o situaciones similares, y entonces en ese momento te das cuenta de que había cosas que en algún momento se te han quedado por ahí detrás. En mi caso también se han quedado algunas cosas muy concretas y otras más de largo recorrido que me gustaría seguir haciendo, y yo me imagino que a Ana le pasa lo mismo, ¿no? Claro, yo creo que también tiene que ver eso con la carrera de cada uno y la coherencia de... Pues, a ver, si tú te metes en un proyecto durante un año, eso es porque te interesa mucho ese tema. Entonces, aunque haya una fecha de exposición o de entrega, digamos, ese día no se acaba en tu cabeza el proyecto, ¿no? Entonces, va a continuar de una forma o de otra, por unos hilos o por otras vías, va a continuar de otras formas, ¿no? En mi caso ha sido y yo creo que en el tuyo también y en el de ella también. No es otra cosa que un proyecto de investigación, y por mucho que tú termines un proyecto de investigación, publiques unos resultados, una tesis doctoral, un estudio en concreto, sabes que al día siguiente va a haber algo que deberás añadir o que podías añadir, ¿no?
lo entendéis así, como un proyecto de investigación, vuestros proyectos en concreto, que son de territorio, que son de visitar, de leer también, de leer. mucho. Claro, una cosa te va llevando a la otra, entonces cuando comienzas a leer e investigar, te va a llevar, descubres más cosas, quieres leer más, comienzas a encauzarte por otro lado y al final acabas metido en otra cosa que a lo mejor tiene un nombre diferente, pero acabas hablando de lo mismo, ¿no? Una segunda parte también. Sí, yo no lo veo tan segunda parte, quizás sí porque siempre tendemos como a etiquetarlo, a nombrarlo, a titularlo, ¿no? Pero al final si abstraemos y nos llevamos el concepto principal, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo, vamos, no sé qué pensáis. Sí, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo cuando cerré el proyecto me hubiera gustado, y de hecho me gustaría continuarlo, pues a lo mejor introduciendo cosas más de inteligencia artificial. De hecho, cuando a veces esta parte la tengo demasiado poco desarrollada porque la agenda no me ha dado tiempo este año para trabajar sobre esto, pero tengo ya algunas cosas sobre un artista virtual que estamos configurando en el colectivo junto con Alfonso Villanueva para hacer un artista virtual que tenga pues una especie de inteligencia artificial, y una de las ideas que hemos planteado pues es llevar estos paisajes que son paisajes anónimos, digamos, que están básicamente fuera de los circuitos turísticos, no digo solo del resto de España, sino también básicamente de la provincia, llevarlos a plataformas internacionales donde se especula con el arte, y esta idea disruptiva pues a nosotros nos parece muy atrayente. O, por ejemplo, poder llevar con el mismo concepto y las mismas ideas este mismo proyecto a otras provincias, como podría ser Burgos, que me interesa bastante, o León, que tiene también un contexto que a mí me interesa, y es eso, o sea, es que las cosas no terminan en una exposición, aunque a la mayoría del público le puede parecer esto, las cosas muchas veces empiezan en una exposición y te das cuenta de que hay que seguir trabajando sobre el tema. El público, además, es que muchas veces te hace ver cosas que no has investigado bien, que no has trabajado pues a lo mejor con la intensidad que te hubiera gustado, y te tienes que replantear todo esto porque es un proyecto de investigación, como tú bien dices, si quieres hacerlo bien. No, acaba siendo una apuesta extraña porque el medio artístico y la velocidad del mundo actual está obligando a que todo se debe desarrollar muy rápido, y además no está permitiendo que te repitas porque ya está consumido. Entonces, optar por un tipo de trabajo de estas maneras, vuelvo a utilizar la misma palabra, pero es que es cierta, acaba siendo por un lado una decisión de responsabilidad, pero también acaba siendo una decisión política. Por mi parte, es un posicionamiento contra el momento en el que se vive, ¿no? O sea, me niego a esta celeridad de las cosas, me niego a que tengan que acabarse porque el sistema me está pidiendo que se acabe. Entonces, muy al contrario de lo que se me pide, o sea, la posmodernidad planteó el fin de las grandes narraciones, ¿no? Pero hay grandes narraciones que aún no se han hecho. Hubo ahí un interés económico, antropológico, social, político, de que eso fuera así. Pues bueno, mi forma de revelarme, entre comillas, hoy en día, que no es posible la revolución, es de plantear unos trabajos que sean o que intenten ser unas grandes narraciones. La grande narración de algo que aún no se había hecho, pero que hay un sistema que no estaba permitiendo hacer. Me viene a dar lo mismo si el sistema le interesa o no le interesa. O sea, entre otras cosas porque no me va mal. Lo digo, me lo puedo permitir. Sí, está claro que la visión de Javier Ayarza ha insistido, y los que le conocemos lo sabemos, que es una visión social claramente posicionada. Vuestros trabajos, ¿creéis que se posicionan no necesariamente de una manera política, pero sí de una manera social? ¿Lo habéis pretendido? ¿Queréis que al público le llegue algún tipo de reflexión, también reflexión social, como Javier? Claro, a ver, yo creo que por un lado sí que hay una intención, lógicamente,
cuando tú trabajas siempre tienes una intención, nada es objetivo. Pero por otro lado, creo que también el transcurso vital y el transcurso de tu trabajo va a mostrar eso. Poco a poco, es un proceso lento, igual es un proceso vital. Al final, la visión de un artista es la visión que tiene de la vida y de la sociedad, ¿no? Entonces, como dice Javier, yo también creo que hay que estar posicionado. Creo que la posición neutral no existe o ya es una posición, entonces cuando tú hablas de algo tienes que marcar, ¿no? No necesariamente tienes que obligar a reflexionar o a hacer una crítica, sino simplemente con dar tu opinión y devolverle la pelota al espectador o a la espectadora, ahí ya estás generando un diálogo, ¿no? Entonces estás poniendo, digamos, en común con esa persona tus pensamientos. Y creo que eso es importante y es súper necesario. Vamos, yo en mi trabajo lo intento hacer, pero digo, o sea, creo que esto es una cuestión a largo plazo, es una cuestión lenta y vital. Sí, bueno, en mi caso tengo así como un poco de... O sea, entiendo perfectamente lo que dice Ana y creo que la secundo en casi todo, porque al final pues tú eres tú y cuando trabajas pues lo llevas todo dentro, incorporado. Entonces es que es muy difícil que no dejes, digamos, tu forma de ver la vida en todo, en lo social, en lo político, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que yo no me considero una artista política, mucho menos activista, lógicamente, pero en el fondo pues todas tu vida, tu forma de entenderla pues se queda reflejado, como decía, ¿no? Pues a lo mejor en mi caso más en la obra que yo considero de género, ¿no? Que trabajo sobre problemáticas generales de mujer, como puede ser violencia de género, etcétera, y pues todo eso es político, es que no queda otra, o sea, no puedes hacer otra cosa que posicionarte y intentar mostrarle al espectador algunas referencias donde recoger el guante, ¿no? Que le lanzamos para conectar con él y decirle, pues, o mostrarle cómo es esa realidad ficcionada que en el fondo le mostramos. Y sí, no sé, es que es verdad, o sea, al final no me gusta, o sea, a mí me gustaría ser más social que política, o sea, quiero decir, me gusta más enseñarle al espectador cosas y que el espectador sea el que interprete, tome lleve esa reflexión a su entorno más privado que público, aunque puede ser en los dos sitios, y él sea el que defina finalmente lo que quiere ver, ¿no? Y lo que quiere, qué conclusiones quiere sacar de lo que yo le muestro. Pero es verdad que pues vivimos en un mundo en el que todos tenemos, o sea, además es que todos los temas están interconectados. Tú hablas de paisaje y estás hablando de ecología. Hablas haces retrato colectivo y estás hablando de identidad. ¿Y qué identidad estás haciendo? Pues es que es una identidad más local si estás hablando con personas o trabajando con personas que viven en un medio rural que si estás hablando con ciudadanos de una megaciudad. Es que todo tiene su... Pero bueno. No, si te das cuenta, eso es político. Yo cuando me refiero a lo político es etimológicamente desde el desarrollo de la democracia de la polis, ¿no? Es el compromiso del ciudadano con el lugar donde vive, con la polis. Entonces, eso, aunque tú pienses que o sea, yo cuando hablo de arte político no estoy hablando de la pancartada ni prácticamente ni del arte activista. Algunas veces me parece tan sumamente obvio que es que me aburre, ¿no? Hablo precisamente del compromiso que ha de tener el artista en esa decisión que toma como artista, como generar una obra de arte, de que no la hace, o sea, que su objetivo es hacerla pública. Y hacer público un discurso es un acto político. Es un acto político, en realidad, de compromiso, la sinceridad o la verdad con la que estemos hablando, la conferencia que pueda dar una persona. Es un acto político cómo se monta un museo. O sea, es tan político que en el último texto que ha escrito Manuel Olveira
para el 15 aniversario del MUSAC, ha dicho por fin algo que ni Foucault se atreve a decir, y es que el museo es un dispositivo disciplinario, ¿no? Entonces, cómo se monta un museo es una decisión política del compromiso de los que lo montan con la ciudadanía. Le están pagando las luces como las discotecas. No, no está pagado por un fallo, pero no pasa nada. En cualquier caso, son las 8 de la tarde, si queréis. Mañana vamos a tener otra oportunidad de hablar. Es cierto que, desgraciadamente, no se va a poder retransmitir por streaming. Por eso animo a los que nos estéis escuchando que mañana podéis venir a la sala a acompañarnos. ¿Y hablaremos de qué? ¿Hablaremos mañana? Hablaremos del futuro, que es muy negro. que es tan interesante como el presente o más. Sí. Futuro del arte Y de los De los artistas. artistas, claro. y de los Y de artistas. las artistas. Bueno, pues entonces muchas gracias a Ana Marcos, Ana Perchilla y Javier Ayarza. Nos vemos mañana aquí, otro rato, Vale. para completar estas jornadas de esta exposición. Y sobre todo, animar a la gente a que venga a ver la exposición, que los artistas lo merecen y de paso también ven el Museo de Palencia. Muchas gracias. Gracias. Vale, gracias. Gracias.